desde Washington y el resto del mundo, porque casi siempre lo que ocurre en esta ciudad afecta a la gran parte del mundo. Aquí se toman las decisiones más importantes, como la que hoy ha tomado el presidente Trump. Y me refiero a la decisión de asistir a la reunión de la cúpula militar de los Estados Unidos. Generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han reunido en la base militar de Quantico, en Virginia. Junto a ellos, el secretario de Guerra Pete Hegseth y, como digo, Donald Trump, quien es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país. ¿Qué ha dicho Trump? ¿Por qué se ha producido esa reunión? Es lo que vamos a querer analizar con nuestros panelistas de hoy. Pero antes, veamos parte del discurso que ha dado Donald Trump frente a la plana mayor de la Fuerza Armada estadounidense. El presidente ha asegurado que es hora de recuperar el espíritu guerrero de los Estados Unidos, porque dice: ese es el espíritu fundacional de las Fuerzas Armadas. Ese es el espíritu, según Trump, con el que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fundó este país y su ejército. Por eso hay que recuperar el espíritu guerrero, pero ojo, hace un matiz, ya lo vamos a escuchar. Ese espíritu como mecanismo, como vía que conduzca a la paz en el mundo. Escúchenlo, ya lo analizamos. Juntos estamos despertando el espíritu guerrero. Este es el espíritu que conquistó y construyó esta nación. Desde la caballería que domó las grandes llanuras hasta el poder feroz e inquebrantable de Patton y Bradley, el gran general Douglas MacArthur, todos ellos son grandes hombres. En este esfuerzo somos un equipo, así que mi mensaje para ustedes es muy simple. Estoy con ustedes, los apoyo y como presidente los apoyo al 100%. Nunca me verán ni siquiera flaquear. Pero no solo ha hablado de ese objetivo de recuperar el espíritu guerrero del ejército, repito, para garantizar la paz en el mundo, dice el presidente Trump, también ha revelado la amenaza que Rusia habría hecho, según Donald Trump, a los Estados Unidos de América. Ha asegurado en esa intervención que han recibido una amenaza por parte de Rusia y Estados Unidos ya ha respondido a esa amenaza. ¿Cómo? Desplegando un submarino nuclear. Vean cómo lo decía el propio presidente. Escuchen. Estuvimos un poco amenazados por Rusia recientemente y envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada. Pero anuncié que, basado en la mención de lo nuclear, un submarino o dos a la costa de Rusia, solo para tener cuidado, porque no podemos dejar que la gente lance esa palabra. La llamo la palabra N. Hay dos palabras Ns y ninguna se puede usar. Son dos de los momentos más significativos de esa intervención del presidente Trump frente a los altos mandos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Una reunión de alto nivel inédita que no se producía en 30 años y que vamos a analizar con Carla Angola, quien se incorpora ya a este club de prensa. Carla, bienvenida, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte a ti, gracias por la invitación, un honor recibirla. Gracias a ti. Gracias a ti por unirte a nuestro club y sobre todo por estar dispuesta a desgranar todos los titulares que nos deja esta reunión. ¿Qué destacarías como lo más importante de ese encuentro de la cúpula militar estadounidense? Mira, hay varias cosas. Primero, que Donald Trump haya considerado que él debía estar allí como el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero también él hizo una exposición sobre todos esos conflictos en el mundo en los que él cree que Estados Unidos ha hecho una contribución determinante. Y bueno, ahí surge, hablando de nuestro hemisferio, por supuesto, lo que está ocurriendo en el Caribe. Pero sí habló del acuerdo impresionante que se plantea el día de ayer, con esos 20 puntos como para hacer un intento, ya con un plan
plan minucioso de lo que deberían hacer las dos partes en conflicto, en el conflicto israelí-palestino. Pero también habla de Rusia y Ucrania, la manera en la que las Naciones Unidas, y tú estuviste allí, él se desprende de ese en particular y les dice, bueno, mucha suerte, que les vaya muy bien. Pero también la presencia de todos ellos en un aspecto que yo creo que fue el central, que lo toca también el secretario de Guerra, y él dice: ya se quedaron atrás los días del Departamento de la Defensa. Vamos a volver prácticamente a lo que eran las Fuerzas Armadas en los años 90. ¿Y esto qué significa? Cosas que pudieran lucir superficiales y que para esta administración no lo son. El tema del mérito. Es decir, llegar a un puesto de comando, sobre todo un puesto de combate, con base al esfuerzo no solo de estudios y de preparación intelectual, sino sobre todo han puesto el acento en la preparación física y además han roto todo ese enlace con la ideología woke. Ellos de hecho echaron broma o hicieron chanza, hicieron un chiste de lo que ellos consideraban era, hasta el momento en que llegaba Donald Trump, el departamento woke o la secretaría woke, refiriéndose al Departamento de Defensa, porque piensan que personas quienes tienen un debate sobre el asunto del género o darle privilegio a las mujeres, en un ambiente en el que ellos ahora están colocando de nuevo el estándar físico para poder ir a combate en el hombre más fuerte. Entonces dicen, ya nosotros sí, por supuesto que queremos la paz, no queremos entrar en conflictos, pero para no tener que entrar en conflicto, para no tener que enfrentarnos a la guerra, nosotros vamos a ejercer la paz a través de la fuerza. Es decir, la fuerza o la paz, pero preparándonos para la guerra. Entonces creo que esto de desprenderse, incluso prohibir ahora que hombres con barba, con mala presencia, hombres con sobrepeso o militares con sobrepeso en los pasillos del Pentágono, todo esto desde el punto de la imagen, un tema también de marketing, no por el marketing. El secretario de Guerra decía, es que mira, el enemigo no va a mirar si eres mujer o eres hombre, simplemente va a mirar cuán fuerte eres o cuán débil eres. Y él cree que hasta el momento lo que se había de alguna manera amasado desde el punto de vista de la política militar de los Estados Unidos, trataba de debilitar lo que era la fortaleza que por décadas había mostrado Estados Unidos. Por eso es que Donald Trump también hace un paseo en todas esas batallas que él considera victorias, se han ido cosechando a través de los años, y cree que ese debe ser el espíritu que ahora reine. No se va a prescindir de la mujer, eso fue lo que prometió el secretario de prensa, solo que ahora, si tú quieres ir al combate, vas a tener que llenar unos estándares que permitan que tu compañero, cuando esté a tu lado, sí se sienta protegido. Porque él decía, este es un asunto de vida o muerte, nosotros no podemos estar como cuidando los sentimientos de quienes quieren en algún momento pertenecer a las Fuerzas Armadas. Si quieres hacerlo y quieres ser parte de nosotros, estos son los parámetros y no vamos a ser condescendientes, no vamos a hacer concesiones en lo que de manera estricta queremos aplicar en lo adelante. Y creo que esos son como los aspectos más destacados de lo que dijo primero el secretario de Guerra, insistiendo que ahora es el Departamento de Guerra e insistiendo en que Estados Unidos va a volver a los años en los que de manera muy perfeccionista se intentaba inculcar una cultura que no es de guerra, una cultura en la que tú quieres de alguna manera proteger a tus ciudadanos, pero no lo vas a hacer defendiéndote, lo vas a hacer de alguna manera en una política de avanzada. Tú vas a estar en guardia de manera permanente. Eso creo que fue el mensaje más central. Yo creo, y ya es mi opinión personal, Carla, ya que estamos en un programa de opinión, porque se ha hablado mucho y muchos periódicos han titulado acerca del hecho de que Pete Hegseth, el secretario de Guerra, dijera que no está dispuesto a que haya personas con obesidad en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, personas con sobrepeso. Yo creo que es lo lógico, ¿no? Y que es lo que se espera de las personas que van a proteger un país, que estén en plena forma física, porque realmente si no, su capacidad defensiva pues se reduce por una cuestión física. El sobrepeso trae muchas complicaciones. Escuchemos exactamente cómo lo decía Pete Hegseth, eso del sobrepeso y también el papel que debe jugar de la mujer, porque dice el secretario de Guerra, debe tener la misma capacidad física y debe estar, digamos, al mismo nivel de rendimiento que los hombres. Escuchen. Valoramos mucho el impacto de las tropas femeninas. Nuestras oficiales y suboficiales son las mejores del mundo,
Pero cuando se trata de cualquier trabajo que requiera fuerza física para el combate, esos estándares físicos deben ser altos y neutrales en cuanto al género. Si las mujeres pueden lograr la excelencia, muy bien. Si no, es lo que es. Si eso significa que ninguna mujer califica para algunos trabajos de combate, que así sea. Francamente, es agotador observar formaciones de combate o en realidad cualquier formación y ver tropas obesas. Asimismo, es completamente inaceptable ver generales y almirantes obesos en los pasillos del Pentágono y al mando de todo el país y el mundo. Es una mala imagen, es feo y no refleja lo que somos. Saludo a esta hora al corresponsal italiano Jacopo Luzzi, que se incorpora también a este club de prensa desde la Casa Blanca. Jacopo, estas palabras de Pete Hegseth y el mensaje que ha lanzado el presidente Trump, ¿cómo lo ha recogido la prensa internacional, de la que tú formas parte, la prensa que está allí siguiéndolo desde la Casa Blanca, donde tú te encuentras? Sí, buenas tardes, Roberto. De verdad, por un lado, casi con risas, porque sí, se habla de la cultura de la guerra, la ética de los guerreros, pero al mismo tiempo es eso lo que siempre ha hecho el Pentágono. Claro, Hegseth ha dicho que en los últimos años todo esto se había debilitado, en particular cuando se hablaba de la inclusión, la diversidad, estos temas que durante la presidencia de Biden, claro, habían sido centrales. Por un otro lado, sobre todo, los conservadores ven esto como una vuelta al pasado, cuando el Pentágono pensaba a la guerra y no pensaba, por ejemplo, a los soldados transgénero. Claro, hay un cambio de retórica e incluso de acciones, ¿no? Pero la pregunta que me hago es, ¿qué pasó en el ejército de los Estados Unidos para que ahora el comandante en jefe, Donald Trump, quiera tomar cartas en el asunto y decir, hay que recuperar los principios fundamentales? Carla, nos decías tú que lo que quieren es volver a la filosofía militar de los años 90. Desde aquella filosofía militar hasta el ejército actual, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que se ha transformado dentro de las Fuerzas Armadas que quieren deshacer ahora para garantizar, dicen, la paz en el mundo? Mira, yo creo que hay varios elementos, porque cuando ellos se refieren, claro, su crítica más esencial es a la forma en la que abordaba todo lo que tenía que ver con la infraestructura o el poder del gobierno, tanto ejecutivo como todas otras instituciones. Él decía, sí, efectivamente, durante la era de Biden, aquí se instauró una cultura woke. Es decir, aquí importaba más cumplir con cuotas de colocar a determinado número de mujeres, incluso personas de otras selecciones en cuanto a las preferencias sexuales dentro de las Fuerzas Armadas, la raza, por ejemplo, en lugar de aludir de manera directa a la capacidad de la persona de asumir esa tarea tan determinante como es la defensa de un país. Y él decía, aquí se acabó el mes de la diversidad, se acabaron los hombres vestidos de mujer, así lo dijo él de manera textual, no maten al mensajero. Y también decía, aquí también se va a acabar con esto de elegir a una mujer solo por ser una mujer, porque él lo califica como una distracción. Él dice que justamente la política de estos años se ha enfocado en lo que él llama como intentar que Estados Unidos sea menos letal, sea menos capacidad de custodiar sus fronteras, de enfrentarse a una amenaza en el mundo y de realmente proteger desde el punto de vista de la inteligencia y de la operación en terreno a los ciudadanos de este país. Entonces él cree que incluso el afán por discutirlo del cambio climático también dentro de las Fuerzas Armadas. Él dijo, es que esto se terminó, basta y vamos a volver no a encerrar, pero el Departamento Militar o las Fuerzas Armadas tienen que estar para él concentradas en su labor y su misión principal. Y cree que la política o las agendas ideológicas habían contaminado de alguna manera a una fuerza que tiene una misión muy específica, que no puede caer en la distracción política. Incluso Donald Trump, cuando llega a la tarima, le dice a los oficiales, ustedes si quieren aplaudan, etcétera, pero él tratando de darles a entender que sabe
que ellos deben tener una actitud muy particular, que no son civiles, que ellos tienen códigos distintos a la civilidad. Tú no puedes transferir la visión del mundo del momento absolutamente circunstancial de una administración a una institución que ha prevalecido con esos mismos principios y valores a lo largo de todas estas décadas. Eso creo que fue lo que quiso decir con regresar a los años 90. En los 90 había otros debates, sin duda, y teníamos otros desafíos en el mundo. Pero el asunto del pensamiento, es decir, el militar, yo no sé si de manera injusta o yo no sé si el mundo moderno requeriría una discusión más amplia sobre este aspecto. Pero el militar, por lo general, no es que no tenga poder, digamos, de libertad de expresar ideas, pero él tiene una misión en particular que está designada para la protección del país. Entonces, involucrarlo en la retórica, involucrarlo en los debates, en las discusiones de la sociedad pues tradicional, para esta administración es una distracción y siento que están regresando como a los códigos originales de las Fuerzas Armadas. Haya pasado lo que haya pasado, a ellos lo que más les incomoda es la forma en la que se desvirtuó pues lo que era el compromiso de la Fuerza Armada en estos más recientes 4 años. Eso es básicamente con lo que ellos quisieran acabar. Y también creo que hay como una necesidad de devolverle el orgullo al soldado estadounidense en cuanto a la protección de su propio país. Es decir, sentirte privilegiado de tener esa designación de que en tus manos y en la operación que te toque liderar, porque fíjate que él habló muchísimo de liderazgo. Él decía, sí, tú tienes que tener un buen entrenamiento, debes tener además grandes capacidades, una buena maquinaria de guerra, pero lo más fundamental es que tú aprendas a liderar, porque fíjate, les van a hacer ahora 2 tests al año. Incluso al año y cada año en el que acumulen unos nuevos 365 días de servicio en las Fuerzas Armadas. Es decir, los van a estar probando de manera constante. Tú vas a tener que ganarte de manera permanente el haber sido seleccionado para ese lugar. Y por eso digo que ellos quieren devolverle a quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas el orgullo, el mérito. Yo debo hacer el esfuerzo por estar allí. Y cuando yo porte ese uniforme es porque realmente me lo gané, la sociedad puede estar orgullosa de mí porque yo fui elegido justamente para ser custodio de los intereses, los valores y por supuesto las fronteras de este país. Creo que se trata de eso, es como el marco fundamental en el que ahora tú vas a entender que hay unas ciertas condiciones de mucha exigencia, de mucho nivel, para poder ser parte de un grupo que de ahora en adelante va a volver a ser un grupo privilegiado en el que no todo el mundo tiene o las condiciones o tiene la voluntad de ser parte. Discúlpame que me estaban llamando ahora mismo, justo cuando estamos al aire. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Exacto. Carla, otro de los titulares que nos deja esta reunión es la tensión que se estaría viviendo con Rusia a raíz de una amenaza por parte de Rusia a Estados Unidos. Le quiero preguntar por eso a Jacopo, que se encuentra en la Casa Blanca. Jacopo, porque todo esto tiene lugar después de que Estados Unidos, a través de la OTAN, facilite misiles Tomahawk a Ucrania y se esté estudiando la posibilidad de autorizar o no a Zelensky para utilizar esos misiles precisamente contra Rusia. Lo único que se sabe, si no me equivoco, es que Estados Unidos ha movilizado ese submarino nuclear. Pero ¿puede influir esto en la decisión de dotar a Ucrania de misiles Tomahawk y de autorizar su uso? Bueno, sin duda, recordamos que estos misiles podrían llegar hasta Moscú. 1.500 kilómetros tiene como trayectoria, como capacidad. Y de hecho, Zelensky en los últimos días, la semana pasada, la UNGA había dicho que esta arma sería tan poderosa que podría finalmente convencer a Vladimir Putin a sentarse a la mesa de las negociaciones, exactamente porque si Trump diera su ok a utilizar estos misiles, claro, un ataque contra Moscú sería impactante incluso en la población rusa. Entonces, claro, esto podría ser visto incluso como una amenaza, como una declaración de guerra. Entonces, por eso Trump está evaluando
este envío, porque claro, sería el envío del arma más poderosa que nunca han enviado, incluso durante la presidencia de Joe Biden. Recordamos que en las últimas semanas, drones rusos han violado el espacio aéreo de Polonia, de Rumania, o sea, muchas provocaciones y de hecho la OTAN, los países europeos, mis fuentes me dicen, estarían listos a atacar cualquier avión, cualquier dron que vaya a violar el espacio aéreo de la OTAN. Hasta el momento Donald Trump ha dicho que quizás fueron errores de Putin, de los rusos, pero claro, dar esta arma, los Tomahawks, a Zelensky quizás podría ser una oportunidad para forzar un poco la mano y finalmente hacer sentar los dos a una mesa. De hecho, lo dijo incluso hoy a Quantico Trump. Él está decepcionado con Putin y es necesario probablemente su intervención para llevar los dos a hablarse, dialogar, negociar y finalmente terminar esta guerra después de 3 años y medio. Son algunas de las claves que se desprenden de esta reunión que hemos seguido entre los altos mandos del ejército de Estados Unidos con la vista puesta en Rusia, entre otros muchos sitios. El presidente Trump se ha pronunciado también hoy sobre Venezuela y sobre el despliegue contra los cárteles de la droga, entre ellos el de los soles. ¿Qué ha dicho el presidente al respecto? Lo vemos a la vuelta. Ya regresamos. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. Seguimos con Carla Angola, con Jacopo Luzzi, que son nuestros invitados de hoy, pendientes de lo que también es noticia en este martes 30 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado sobre la posibilidad de realizar una intervención en Venezuela terrestre. Es por lo que le han preguntado. De momento hay un despliegue naval en el Mar Caribe contra el tráfico de drogas y contra la actividad delictiva del cártel de los soles que encabeza Nicolás Maduro, entre otros. Pero hoy le han preguntado si Washington y el Pentágono están dispuestos a ir más allá y ver ataques selectivos contra narcotraficantes en Venezuela. Esto es lo que ha respondido el presidente. Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas. Y han sido muy peligrosos. Así que veremos qué pasa con Venezuela. Nosotros teníamos muchas drogas que entraban por mar. Las llamamos drogas marítimas. Es un término sencillo. No tenemos barcos en el mar. No hay barcos pesqueros. No hay nada. Así que hemos interceptado varios barcos. Y probablemente lo han visto. Desde que lo hicimos no tenemos absolutamente ninguna droga entrando en nuestro país por mar. Porque lo dejaron. Y ahora nos ocuparemos de los carteles. Vamos a ocuparnos muy seriamente de los carteles que vienen por tierra. Y Jacopo, unas declaraciones que se han producido donde tú te encuentras en la Casa Blanca antes de dirigirse hacia Quantico y que yo creo demuestran que Donald Trump no va a dar marcha atrás, ¿no? Y que ese despliegue y ese objetivo que se han propuesto de acabar con los carteles de la droga se lo siguen tomando muy en serio. Pero en la Casa Blanca, ¿qué se dice? ¿De qué se habla en los pasillos de la Casa Blanca que tú tanto frecuentas? ¿Podremos ver ataques selectivos en suelo venezolano? Sí, es una opción, pero recordamos que la voluntad de esta Casa Blanca no es empezar una nueva guerra, entonces no vamos a ver una invasión como algunos están pensando, pero sí, como hemos visto ataques contra barcos en el Caribe, claro, podría ser una escalation, una escalada, y Donald Trump quiere enviar un mensaje fuerte, no solamente a los narcos, ma incluso al gobierno de Nicolás Maduro. Recordamos que la mayoría de la droga no llega de Venezuela, entra por México, pero allí es una cuestión tan diferente, tan compleja, porque atacar a los narcos en México sería literalmente declarar guerra contra un aliado como México, que claro, Trump se está enfocando en Venezuela porque por ahora es visto como un enemigo de Estados Unidos y entonces a Trump no le importa realmente si hay una consecuencia diplomática con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces sí, por lo que hemos podido entender aquí, no hay una gana de guerra, pero hay ganas de tener un puño duro contra los narcos y contra Nicolás Maduro.
Claro, y ese puño duro, bueno, pues pasa por este operativo que se está llevando a cabo. NTN24 habló en la mañana de hoy con el congresista republicano Carlos Giménez, precisamente acerca de esas declaraciones del presidente Trump y del operativo que Estados Unidos está llevando a cabo. Vamos a escuchar lo que dice el congresista y ya lo comentamos. Bueno, tenemos los recursos ahí en el Caribe necesarios para que el presidente Trump tenga todas las opciones que él desea. Así que ya hemos visto acción por el presidente Trump en contra de ciertas embarcaciones que salieron de Venezuela. Sabemos también que ahora se va a enfocar más, no en el mar, pero también las drogas que vienen por la tierra. Nosotros tenemos una recompensa de $50 millones para él y también muchos de sus tenientes también tienen recompensa. Así que yo creo que sabe lo que está pasando, ha visto las fuerzas que se están acumulando en su área. Sabe también que el presidente lo ha nombrado a él personalmente. Así que para Maduro, mira, si trata de negociar, yo no lo voy a escuchar porque para mí simplemente está tratando de ganar más tiempo. Carla, dice Carlos Giménez, el congresista muy cercano a Marco Rubio y al presidente Trump, dice, la administración se va a enfocar no solo en el mar, sino en la droga que viene por tierra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretas? Fíjate que yo coincido con nuestro colega en el sentido que ya es la segunda vez que Trump se refiere en estos términos al combate por mar que siente ya controlado y menciona combatir los carteles por tierra. Yo la primera vez que lo escuché dije se refiere a la frontera con México, sin duda. Habla de los carteles mexicanos. No me sonaba, no me lucía a una abierta exposición y confirmación que ahora entrarían a territorio venezolano. Esta vez lo repite, pero quizás con un tono distinto, porque venimos de dos artículos de NBC y también de Bloomberg, en los que ellos dicen haber conversado con, bueno, en el caso de NBC, con 4 fuentes, 2 muy cercanas a este que describen ellos como el plan de esta administración de entrar o de atacar para ser más específicos, objetivos, bien sea en infraestructura o funcionarios, líderes de este llamado Cartel de los Soles. Y ellos dicen allí que lo único que faltaría es que Donald Trump dé la orden. Entonces, si tú empiezas a unir piezas y recuerdas que ese reportaje, que uno de esos reportajes hablaba hasta de una decisión que sienten es inminente y se podría tomar en semanas. A los venezolanos no nos gusta ponerle deadline a estas cosas porque nos hemos desilusionado en otros momentos. Es decir, hemos aprendido con el tiempo a valorar que estas cosas pueden ser a largo plazo. Ya tenemos 26 años bajo la bota militar de ahora un calificado narco terrorista. Pero bueno, pero el artículo, en la conversación con esas fuentes, hablaban de un periodo y también de la impaciencia un poco de esta administración. A la vez, conversaban con funcionarios quienes decían, es que nosotros ya esperábamos que este operativo militar hubiera ejercido un poco más de presión y hubiera quebrado de alguna manera más visible lo que son las estructuras de este sistema. Pero hay otras maneras de ver ese quiebre y las quería compartir. Primero, siento que ya el ataque se dio y eso es con base a esa actitud y a esos hechos sobre la mesa es que esta administración está tomando decisiones y podríamos esperar una escalada. ¿Por qué? Porque la de Estado decía que ya lo que había hecho el Cartel de los Soles, estas organizaciones del narcotráfico lideradas por él, o sea, él pone a Maduro en la cabeza como el cabecilla de toda esta estructura, de esta pirámide, que son todos los carteles, y ya tú mismo en una conversación que te escuché sostener en la ONU, te hablaban también de los carteles de Haití. Es decir, la manera en la que este país ha logrado colocar a la cabeza de la coordinación de todas estas estructuras del crimen del hemisferio, habla mucho de la relevancia que le dan a tratar de neutralizar la amenaza desde raíz, ¿no? Que ahí es donde nos tenemos que concentrar. Pero además, el otro factor determinante es que Marco Rubio dijo que es la que permite que vaya barcos, que entre droga por tierra, etcétera, era como si hubiera atacado una ciudad de que le imprime esta administración a lo que ya le hizo. Es decir,
no es que Maduro pudiera hacerle daño a Estados Unidos, es que ya intentó inundar de droga a este país y ya asesinó, según estas autoridades, a 300.000 estadounidenses. Entonces, dadas esas condiciones, siendo ya de manera oficial un objetivo militar, yo no dudaría, o sea, igual todo está en la cabeza de Trump y Trump ha dado pasos hacia adelante en algunos conflictos en el mundo y después o se retira o lo observa de manera distante y lo reconsidera. Yo no sé si se va a sostener en el tiempo esta operación en el Caribe. Pero todo pareciera indicar que sí, porque el mismo gasto que se hace allí, o inversión, como quieras verlo, en seguridad para el hemisferio, se estaría haciendo en otro lugar del mundo. Y aquí el cambio, el giro más fundamental que veo también es que esta administración comprendió, después de muchos años en los que hemos denunciado que hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela, no es que eso no los hubiera conmovido, sino que eso no movió barcos, eso no movió al Pentágono. Lo que está moviendo al Pentágono es una amenaza para sí mismo, es decir, que esto sea inminente. Y lo segundo que quería retratar es que siento que la lección que ha aprendido el hemisferio es que tú, para tener democracia, debes primero tener seguridad, no es al revés. No es que tienes un gobierno democrático para luego llenar de seguridad el hemisferio, es al revés. Primero tienes un hemisferio seguro, sea un hemisferio democrático. Y creo que desde ese punto de vista que se están abordando las cosas. Por cierto, una noticia de última hora. Acabamos de conocer que Argentina confirma una reunión entre Trump y Milei en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre. Estamos en Club de Prensa, una pausa y seguimos, ya regresamos. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa. Comienza la cuenta atrás en Estados Unidos ante un posible shutdown, una posible caída, cierre del gobierno de Estados Unidos ante la falta de consenso entre demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de las agencias que reciben fondos federales. Si no hay acuerdo en la tarde de hoy, esta medianoche cerrarán las agencias que dependen de esos presupuestos hasta que ambos partidos y sus representantes en la Cámara logren el consenso. Jacopo Luzzi está en la Casa Blanca. ¿Qué reacciones hay allí en el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo está sentando todo esto? Porque casi con toda probabilidad, ante esa falta de consenso, Jacopo, parece que el shutdown va a ser un hecho, ¿no? Así es, un cierre de gobierno es muy probable, lo ha dicho Donald Trump en un evento en la oficina Oval algunas horas atrás, diciendo que los demócratas no quieren encontrar un compromiso, no quieren aceptar el plan para financiar al gobierno y evitar este cierre. Lo había dicho ya ayer el vicepresidente J.D. Vance, pero de hecho que la afirmación llega por el presidente significa que el margen para encontrar un compromiso, para encontrar un punto en común, no se encuentra, no hay. Y entonces, claro, los demócratas quieren enviar un mensaje porque cuando en marzo Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado, aprobó la extensión del plan federal, inmediatamente después Trump despidió muchas personas, cerró agencias, por ejemplo Voice of America o USAID. Entonces dicen, aprobamos o no aprobamos, ellos van a hacer lo que le da la gana y por eso quieren mantener una firme posición incluso mirando a las elecciones de medio término del próximo año para convencer a los electores que los demócratas tienen el coraje para enfrentar este presidente que a veces juega sin seguir las reglas. ¿Qué implicaría ese shutdown, ese cierre del gobierno? ¿Qué agencias son las que dejarían de funcionar esta medianoche? Bueno, teóricamente todas las agencias que no han recibido dinero ahora con el Big Beautiful Bill, este proyecto de ley que se aprobó este verano, por ejemplo, mientras Departamento de Defensa, ICE, USCIS seguirán funcionando, por ejemplo, agencias como los departamentos de agricultura, de estos, varios van a cerrar y claro, obviamente las operaciones las más importantes seguirán adelante, como ya ha pasado otras veces, como en 2019, cuando Trump cerró el gobierno por 34 días porque buscaba el dinero para construir su muro a la frontera con México. Pero claro, un impacto, van a cerrar los parques nacionales, van a
cerrar los museos, o sea, los turistas van a ver seguramente un impacto. Y claro, también la aviación, los controladores pueden dejar de trabajar muchos, y claro, esto puede ser un problema para quien viaja en los aeropuertos. O sea, seguramente se va a ver un problema, una problemática, disturbios aquí en Estados Unidos. Claro, esto puede durar días y días hasta que no encuentran un compromiso, y parece que ninguna de las partes quiere encontrar por ahora un compromiso. Recordamos última cosa, que Trump está listo a despedir miles y miles de empleados federales si el gobierno va en cierre, porque es una estrategia incluso para amenazar a los demócratas. Cerramos y vamos a despedir muchísimas personas que trabajan en el gobierno. Y esa falta de quórum en la Cámara entre demócratas, republicanos, esa falta de consenso para aprobar los presupuestos de las agencias federales, las llevarán a su cierre esta medianoche si es que en las próximas horas no llegan a un acuerdo. Todo parece indicar, como dice Jacopo, que el acuerdo está lejos. Esto es Club de Prensa, seguimos en NTN 24, una pausa y ya regresamos. No se vayan. Agradecer a Jacopo Luzzi y a Carla Angola que nos hayan acompañado en este Club de Prensa. Antes de irnos rápidamente, Jacopo, en 30 segundos, la noticia a la que vas a hacer seguimiento en esta tarde, ¿cuál es? Bueno, Hamas y la guerra en Gaza, porque todos esperan que Hamas acepte la propuesta de paz que ayer se presentó aquí con Netanyahu. Entonces vamos a ver lo que pasa, porque como dice Trump, falta solo el grupo militante palestino y podría llegar un alto al fuego en la franja de Gaza. Muy importante. Y la noticia sobre la que pone el foco Carla Angola. Carla. Bueno, Venezuela, Estados Unidos, pero también un comentario sobre también lo que es noticia y tiene que ver con estas tarifas al cine en esta nación. El hecho de que algunos se preguntan, bueno, sí, Star Wars y también El Señor de los Anillos se hicieron fuera de los Estados Unidos, eso hay que considerarlo, pero quizás aquí también hay el mismo traslado de la guerra arancelaria con China, porque la película más vista, $2 billones es China. Y no sabemos si tiene que ver con eso, también un castigo a lo que ha sido desde el punto de vista ideológico Hollywood en contra de la administración. Al mismo tiempo otros dicen, bueno, ojalá que esto le apueste al cine de autor, a los pequeños nichos y les permita crecer, porque la película que más Oscar se llevó más premios fue Independiente esta vez, y eso les dio muchísima visibilidad. También puede tener que ver con que en la categoría de animación una película europea venció a Disney y venció a Pixar, y quizás se están reacomodando las cosas. Puede haber un poco de ideología, puede haber un poco de realidad desde el punto de vista logístico, pero sí hay mucha coproducción y hay mucho consumo de cine internacional que quizás van a tener que ser considerados para la toma definitiva de esta decisión. Muy importante también esa noticia, son las que hacen seguimiento nuestros periodistas de Club de Prensa. Jacopo, Carla, gracias por acompañarnos, por formar parte de este club, y gracias a ustedes por seguirnos. Continúa la información en el canal de las Américas, NTN 24. Llega ahora la actualización informativa con Hugo Vecino en los titulares de la hora. Feliz tarde. Adiós.